El balance es positivo en la medida en que cada vez existe mayor concienciación en la protección de los datos personales. En España y Europa esta tendencia al cumplimiento se ha notado de manera exponencial, sobre todo con la entrada en vigor del RGPD, pero son muchos otros países, como por ejemplo en Latinoamérica, los que están implantando modelos de cumplimiento muy similares. En consecuencia, se puede deducir que es un sistema maduro y garantista para el usuario. No obstante, es un trabajo que no puede quedar estanco, todo lo contrario. Al final, las autoridades de control deben seguir trabajando en recomendaciones porque el uso del dato personal se vuelve algo incesante y cada vez los tratamientos van a ir ligados a tecnologías mucho más innovadoras que podrían suponer grandes riesgos para los usuarios. La entrada del RGPD ha supuesto sobre todo una mayor transparencia del uso del dato personal. Aunque anteriormente ya se contaba con políticas de privacidad, el RGPD ha dotado de mayor transparencia las mismas. No solo el contenido es más extenso, sino que además estas deben ser más accesibles. Por tanto, la principal mejora que nota el interesado es que es más consciente del uso que se hace de sus datos personales, lo que necesariamente conlleva en una mayor confianza y seguridad para el interesado. Bueno, en su momento, el principal desafío fue abordar los análisis de riesgos y las evaluaciones de impacto sin todavía directrices claras respecto a las metodologías. Hoy en día, la Agencia Española de Protección de Datos ya se ha pronunciado al respecto y nos ha ido guiando con las recomendaciones de factores de riesgos a aplicar. No obstante, aquellas áreas que manejan grandes volúmenes de datos o tecnologías muy innovadoras siguen siendo las más complicadas de evaluar. En estos casos, contar con delegados de protección de datos personales con perfiles cualificados resulta imprescindible para que, en conjunto con las guías y recomendaciones de la agencia, las empresas tengan claro cómo abordar determinados tratamientos de datos personales. De hecho, son muchas las empresas que, aun no teniendo obligatoriedad de nombrar esta figura, cuentan con ella entre su plantilla o recurren a contratar perfiles externos. Hoy en día ya observamos una gran madurez en las empresas respecto de cómo estaba la situación hace unos años, lógicamente. Prácticamente todas las empresas con las que tenemos relación tienen ya implantado un sistema de gestión en protección de datos, cuentan incluso con departamentos o con personal que se dedica específicamente a la protección de datos. Y lo notamos también, bueno, evidentemente en las relaciones con nuestros clientes y a su vez las que ellos tienen con sus propios clientes, proveedores, etcétera, que hay una mayor concienciación, una gran regulación contractual que quizás antes no existía, pues sobre todo para cláusulas informativas, contratos con proveedores, etcétera. Y bueno, sí que sigue habiendo evidentemente desafíos y puntos de mejora que principalmente son o están destinados a dotar de madurez a esos sistemas de gestión, ¿no? Por ejemplo, quizás echamos en falta la realización de auditorías que, si bien no son obligatorias ahora, creemos que son altamente recomendables. Y bueno, echamos también quizás en falta en ocasiones un grado de madurez o de concienciación más implantado en las organizaciones. Pero bueno, en general creo que el grueso de las empresas, como decía al principio, ya cuenta con una buena madurez en cuanto a la gestión de la protección de datos. El papel de la Agencia Española de Protección de Datos está siendo bastante clarificador en nuestra opinión. Observamos que hay bastante proactividad en lo referente a la emisión de guías, recomendaciones, informes jurídicos. Creemos que ese es el papel que debe tener la autoridad de control y que es necesario que así sea, ¿no? El RGPD es verdad que ya regula, evidentemente, todo lo necesario en cuanto al cumplimiento en materia de protección de datos y la LOPD en España, pero creemos que sigue siendo necesario que las autoridades se pronuncien en cuanto a determinados aspectos de cumplimiento que pueden tener o pueden suponer alguna mayor duda o complejidad para las empresas. Creemos también que a nivel sancionatorio ha sido una autoridad bastante activa y numerosos procesos prácticamente de forma diaria. No todos ellos redundan en sanción, pero sí que observamos esa actividad y permite también ayudar a concienciar a las empresas sobre el cumplimiento, ¿no?, requerido de la regulación. Así que bueno, como conclusión, creemos que es una agencia proactiva y que está teniendo un papel clarificador necesario en la gestión de protección de datos en las empresas. Precisamente el pasado 23 de abril, la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado su memoria anual del año 2022. Conforme a los datos de dicha memoria, observamos que el número de denuncias ascienden hasta las 15.000 aproximadamente,
lo cual supone un importante aumento respecto de años anteriores y prácticamente supone un aumento del 50% respecto al año 2020. Esto refleja, por un lado, el compromiso de la agencia respecto a la resolución de reclamaciones y además refleja un contexto de mayor concienciación por parte de la sociedad reflejado en este aumento de las denuncias o reclamaciones. Las áreas más frecuentes en las que está habiendo sanciones observamos que son las comunicaciones comerciales no deseadas, la videovigilancia laboral o no informada directamente, servicios de internet, administración electrónica, sanidad, publicidad, comercio y transporte, ¿vale? Parece que están siendo los focos principales de las sanciones, pero en cualquier caso cualquier organización puede ser objeto de sanción pues, por el tratamiento de datos de sus clientes, empleados, etc. Observamos que en 2022 se interpusieron hasta 3 multas superiores a 1 millón de euros, lo cual es un importe considerable, pero también existen prácticamente de forma diaria numerosas sanciones de menor cuantía. Por lo tanto, seamos una gran empresa, una mediana empresa o con independencia de los tratamientos de datos que hagamos, deberemos tener especial cuidado para evitar este tipo de sanciones por parte de la autoridad competente. Desde el RGPD no se ha detenido la capacidad legisladora, ni mucho menos. Tenemos muchos ejemplos. La Ley Orgánica 7 de 2021 de protección de datos personales, tratados para fines de prevención, detección, investigación de infracciones penales. El Real Decreto 311 del 22, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. O la reciente ley de este año 2023 de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción. Además, de cara al futuro nos quedan temas pendientes como la inteligencia artificial que habrá que regular y tendremos seguro nuevos retos que la tecnología nos irá planteando. De la única forma que puede hacerlo, esto es como piedra angular del cumplimiento normativo de una gran región como Europa, que es el epicentro de una parte fundamental del comercio mundial, en todos los sectores e industrias, y en consecuencia del tratamiento de datos que esto supone. El RGPD se ha erigido como la norma de más importancia en el mundo globalizado que considera principios como la privacidad, la confidencialidad y la integridad de los datos. Una muestra de ello es algo que ya hemos mencionado. Los países de Latinoamérica se están alineando con nuestras reglas normativas ya que han concluido que este es el camino con mayor garantía. En nuestra opinión, el RGPD aún es una norma joven, se trata de un camino incipiente que aún se está desarrollando. Con esto no queremos decir que no sea una norma mejorable en algunos aspectos, pero quizá no sea su reforma el paso necesario. En la medida en la que el RGPD permite su adecuación local a través de la propia legislación nacional, sin olvidar, por supuesto, que es una norma de directo cumplimiento, creemos que sería más viable la adecuación local en cada país a través de leyes propias capaces de albergar la casuística concreta de cada caso.